Amados, queridos hijos de Dios, vengan conmigo por un momento. Cierren sus ojos si pueden, y permítame llevarlos a un lugar donde lo natural se encuentra con lo sobrenatural, donde lo cotidiano se transforma en extraordinario. Hoy quiero hablarles de algo que puede parecer simple, incluso extraño a algunos, pero que encierra verdades profundas sobre nuestra fe y nuestra caminar con el Señor. Quiero hablarles sobre lo que sucede cuando ponemos sal en nuestros zapatos. ¿Sal en los zapatos? Sí, queridos, han escuchado bien. Pero no se apresuren a juzgar, porque en las cosas más simples Dios a menudo esconde las verdades más profundas. Durante mis años de ministerio, he visto cómo el Espíritu Santo usa los elementos más ordinarios para manifestar su poder extraordinario. He visto sanidades milagrosas con un simple pañuelo, he visto vidas transformadas con una gota de aceite, y sí, he visto cómo una pizca de sal puede convertirse en un punto de contacto para la fe que mueve montañas. La sal, amados míos, no es solo un condimento que usamos en nuestra mesa. La sal es un símbolo poderoso que atraviesa toda la Escritura. Nuestro Señor Jesús nos dijo, «Vosotros sois la sal de la tierra». ¡Qué declaración tan poderosa! No dijo que deberíamos ser sal, sino que somos sal. Ya lo somos. La sal preserva, la sal da sabor, la sal sana, la sal purifica. Y cuando comprendemos esto, cuando realmente lo entendemos en lo profundo de nuestro espíritu, entonces cada paso que damos se convierte en un acto de fe. Permítanme contarles sobre una mujer que vino a uno de mis servicios en Pittsburgh. Era una tarde lluviosa de octubre, y yo podía sentir la presencia del Espíritu Santo de una manera muy especial esa noche. Esta mujer, llamémosla María, había estado sufriendo de artritis severa durante más de 20 años. Sus pies estaban tan hinchados y doloridos que apenas podía caminar. Los doctores le habían dicho que no había cura, que tendría que vivir con ese dolor el resto de su vida. Pero María había escuchado sobre el poder de Dios para sanar, y algo en su corazón le decía que debía venir a ese servicio. Antes de salir de su casa, sintió una inspiración extraña. Tomó un poco de sal de su cocina, la bendijo con una oración, y la puso en sus zapatos. No lo hizo por superstición, queridos míos, sino como un acto de fe. Era su manera de decirle a Dios, «Señor, creo que cada paso que dé esta noche será un paso hacia mi milagro». Esa noche, cuando el poder de Dios comenzó a moverse en el auditorio, María sintió un calor extraño en sus pies. Era como si miles de pequeñas corrientes eléctricas recorrieran cada nervio, cada músculo. Y gradualmente, el dolor que había sido su compañero constante durante 2 décadas comenzó a desvanecerse. Se quitó los zapatos, y cuando la sal tocó el suelo, era como si cada granito llevara consigo años de sufrimiento que ya no le pertenecían. ¿Fue la sal lo que la sanó? No, queridos míos. Fue la fe. Fue su disposición a creer que Dios podía usar incluso lo más simple para manifestar su gloria. La sal fue simplemente el punto de contacto, el ancla física para una fe que ya estaba viva en su corazón. Verán, cuando ponemos sal en nuestros zapatos con fe genuina, no estamos practicando magia. Estamos declarando algo profundo sobre nuestra confianza en Dios. Estamos diciendo, Señor, creo que tu poder puede manifestarse en cualquier lugar, en cualquier momento, a través de cualquier medio que tú elijas. Es una demostración de nuestra disposición a caminar en lo sobrenatural mientras vivimos en lo natural. La sal tiene propiedades fascinantes. Los científicos nos dicen que la sal conduce electricidad, que preserva, que tiene propiedades antibacterianas. Pero espiritualmente, la sal representa algo aún más poderoso. En el Antiguo Testamento, la sal era parte integral de los sacrificios. Era el pacto de sal, un pacto eterno e inquebrantable. Cuando ponemos sal en nuestros zapatos, estamos recordándole a nuestro espíritu que cada paso que damos está cubierto por un pacto eterno con el Dios Todopoderoso. Recuerdo a un joven pastor que vino a verme hace algunos años. Estaba desanimado, su iglesia no crecía, y sentía que había perdido la unción para predicar. Me dijo, «Hermana Cullman, siento como si hubiera perdido el fuego. Cuando camino hacia el púlpito, mis piernas tiemblan no de reverencia, sino de temor. Temo que Dios me haya abandonado». Le hablé sobre la sal en los zapatos. Le expliqué que no era una fórmula mágica, sino un recordatorio constante de que somos sal de la tierra, de que cada paso que damos puede estar ungido por el Espíritu Santo. Le sugerí que cada domingo, antes de dirigirse a su iglesia, pusiera una pizca de sal en sus zapatos mientras oraba. «Señor, que cada paso que dé hacia tu casa sea un paso ungido».
Que mis pies lleven buenas nuevas, como está escrito en tu palabra. Ese joven pastor me escribió 6 meses después. Su iglesia había triplicado su tamaño, pero más importante aún, había recuperado la pasión por predicar. Me decía en su carta: hermana Cullman, no fue la sal lo que cambió las cosas. Fue el recordatorio constante de que Dios estaba conmigo en cada paso. Cuando sentía esa sal en mis zapatos durante el servicio, recordaba que era embajador del Rey de Reyes. Pero permítanme ser muy clara en algo, queridos míos. La sal en los zapatos no es una varita mágica. No es una fórmula que automáticamente produce milagros. Es un acto de fe, un punto de contacto, una declaración de que creemos en un Dios que puede usar cualquier cosa, por pequeña que sea, para manifestar su gloria. He visto personas que han puesto sal en sus zapatos y han caminado hacia empleos que habían perdido, y milagrosamente fueron reinstalados. He visto mujeres que han puesto sal en sus zapatos antes de caminar hacia reconciliaciones aparentemente imposibles con sus esposos, y esos matrimonios fueron restaurados. He visto jóvenes que han puesto sal en sus zapatos antes de importantes exámenes, no para hacer trampa, sino para recordar que Dios es la fuente de toda sabiduría, y han sobresalido académicamente de maneras que sorprendieron incluso a sus profesores. Pero también he visto a personas que han puesto sal en sus zapatos con corazones llenos de duda, de superstición, esperando que la sal hiciera el trabajo que solo la fe puede hacer, y no han visto resultados. Porque la sal sin fe es solo cloruro de sodio. La sal con fe genuina se convierte en un símbolo poderoso de nuestra confianza en el Dios de lo imposible. Cuando pienso en la sal, pienso en Eliseo y la olla de guisado. Los hijos de los profetas habían preparado una comida, pero alguien había echado hierbas venenosas en la olla. Cuando comenzaron a comer, gritaron: «Varón de Dios, hay muerte en la olla». ¿Qué hizo Eliseo? Pidió harina, la echó en la olla, y el veneno se neutralizó. Una sustancia simple, común, pero en las manos del hombre de Dios se convirtió en el antídoto perfecto. Así es con la sal en nuestros zapatos. Es simple, es común, pero cuando se combina con fe genuina, cuando se aplica con la convicción de que Dios puede usar cualquier cosa para sus propósitos, se convierte en algo poderoso. No porque la sal tenga poder en sí misma, sino porque se convierte en el vehículo a través del cual nuestra fe se manifiesta. Permítanme hablarles de propósitos específicos para la sal en los zapatos. He orado con personas que han puesto sal en sus zapatos antes de caminar hacia situaciones de confrontación, pidiendo que Dios les diera gracia y sabiduría para cada paso. Una mujer me contó que puso sal en sus zapatos antes de ir a confrontar a su jefe sobre prácticas injustas en su trabajo. Ella oró: «Señor, que cada paso quede esté guiado por tu espíritu. Dame las palabras correctas, el tono correcto, el corazón correcto». Esa confrontación, que podría haber resultado en su despido, resultó en cambios positivos en toda la empresa y en un ascenso para ella. Un hombre puso sal en sus zapatos antes de caminar hacia la casa de su padre, con quien no había hablado en 15 años por una disputa familiar. Oró para que cada paso fuera un paso hacia la reconciliación. Cuando llegó a la puerta, su padre ya estaba esperándolo, como si hubiera sentido en su espíritu que su hijo venía en camino. Se abrazaron y lloraron juntos, y esa noche una familia que había estado dividida por años fue restaurada. La sal también representa purificación. En los tiempos bíblicos, se usaba sal para limpiar heridas. Cuando ponemos sal en nuestros zapatos, estamos declarando que queremos que nuestro caminar sea purificado, que queremos que cada paso esté libre de la contaminación del mundo. Es una oración andante, una declaración de que queremos caminar en santidad. Recuerdo a una joven que había caído en drogadicción. Había probado todo: programas de rehabilitación, terapia, medicamentos. Nada parecía funcionar. Un día, desesperada, vino a uno de mis servicios. Durante la oración, sintió que el Señor le decía que pusiera sal en sus zapatos cada mañana como una declaración de que cada día sería un paso más lejos de su adicción y un paso más cerca de la libertad. Esa sal se convirtió en su recordatorio diario. Cada mañana, cuando se ponía los zapatos, sentía esos granitos y recordaba su pacto con Dios. Cada paso que daba era un paso de fe, una declaración de que era libre, de que era nueva criatura en Cristo. Hoy, varios años después, no solo está libre de las drogas, sino que dirige un ministerio para ayudar a otros adictos a encontrar la libertad en Cristo. La sal también preserva. En los días antes de la refrigeración, la sal era esencial para preservar la comida, para evitar que se corrompiera. Cuando ponemos sal en nuestros zapatos,
Estamos pidiendo que Dios preserve nuestro caminar, que nos guarde de la corrupción moral y espiritual que abunda en este mundo. Un comerciante me contó que comenzó a poner sal en sus zapatos después de que casi perdiera su negocio por comprometerse éticamente. Había empezado pequeño, con pequeñas mentiras a los clientes, pequeñas trampas en los impuestos. Pero como toda corrupción, creció hasta que casi lo destruye. Cuando puso su vida en orden con Dios, comenzó el ritual de la sal en los zapatos como un recordatorio diario de mantener la integridad en cada paso de su vida comercial. Me decía, hermana Cullman, esa sal me recuerda cada día que soy sal de la tierra, que debo preservar la honestidad y la justicia en todo lo que hago. Su negocio no solo se recuperó, sino que prosperó de maneras que él nunca había imaginado. Los clientes comenzaron a confiar en él de manera extraordinaria, y su reputación se extendió hasta el punto donde la gente viajaba desde ciudades lejanas solo para hacer negocios con él, porque sabían que era un hombre de palabra. La sal da sabor. Jesús dijo que si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Cuando ponemos sal en nuestros zapatos, estamos pidiendo que Dios nos ayude a hacer el sabor que este mundo necesita, que nuestro caminar añada algo especial a cada lugar donde vamos. Una enfermera me escribió contándome que había puesto sal en sus zapatos después de darse cuenta de que había perdido la compasión en su trabajo. Años de ver sufrimiento la habían endurecido, y se había vuelto mecánica en su cuidado de los pacientes. La sal en sus zapatos se convirtió en su recordatorio de ser sal que da sabor, de añadir amor y compasión a cada interacción. Me escribió meses después. Hermana Cullman, no puedo explicar completamente lo que ha sucedido, pero siento que cada paso que doy en ese hospital está ungido. Los pacientes me buscan específicamente, dicen que hay algo diferente en mí. He visto sanidades que los doctores no pueden explicar en pacientes bajo mi cuidado. Es como si la presencia de Dios fuera conmigo a cada habitación. Pero quiero hablarles también sobre los peligros de malentender esta práctica. He visto personas que convierten la sal en los zapatos en superstición, que piensan que la sal misma tiene poder mágico. Esto no es fe, queridos míos, esto es idolatría. La sal no tiene poder. Dios tiene el poder. La sal es simplemente un punto de contacto para nuestra fe. Una mujer vino a verme preocupada porque había estado poniendo sal en sus zapatos durante meses, pero no había visto ningún milagro. Cuando hablé con ella, descubrí que había convertido la sal en una especie de amuleto de la suerte. Esperaba que la sal hiciera milagros automáticamente, sin que ella tuviera que ejercitar fe o cambiar su corazón. Le expliqué que la sal sin fe es inútil. Que Dios no responde a rituales, sino a corazones genuinos. Que la sal es solo efectiva cuando se combina con una fe viva, con una confianza real en el poder de Dios. Esa mujer tuvo que reexaminar su corazón, tuvo que entender que los milagros no vienen de la sal, sino de un Dios que ama responder a la fe genuina. Cuando ponemos sal en nuestros zapatos con el entendimiento correcto, se convierte en una oración poderosa. Es como decir, Señor, que mis pies sean como los de aquellos que anuncian buenas nuevas. Que cada lugar donde pises sea un lugar donde tu reino puede manifestarse. Que mi caminar sea ungido, que mis pasos sean dirigidos por ti. He orado con madres que han puesto sal en sus zapatos antes de caminar hacia las habitaciones de hijos rebeldes, pidiendo que cada paso fuera guiado por la sabiduría divina. He orado con pastores que han puesto sal en sus zapatos antes de visitar hogares en crisis, pidiendo que llevaran la paz de Dios con cada paso. He orado con evangelistas que han puesto sal en sus zapatos antes de caminar hacia territorios hostiles al Evangelio, pidiendo que Dios preparara el camino delante de ellos. Un misionero me contó que comenzó a poner sal en sus botas cada mañana cuando estaba ministrando en una región muy peligrosa de África. No era superstición, sino fe. Era su manera de declarar que cada paso que daba estaba bajo la protección divina, que caminaba en territorio enemigo pero con la autoridad del reino de Dios. Me escribió después contándome historias increíbles. Había caminado por aldeas donde otros misioneros habían sido atacados, pero él era recibido con hospitalidad inexplicable. Había caminado por terrenos donde había animales salvajes, pero nunca fue atacado. Más importante aún, había visto conversiones masivas en lugares donde el Evangelio había sido rechazado por generaciones. Hermana Cullman me escribió, no puedo probar que fue por la sal en mis botas, pero puedo testificar que cada paso que di en esa tierra estuvo ungido. Sentía la presencia de Dios conmigo de una manera tan real que a veces podía casi verla como una nube de gloria rodeándome. La sal también nos recuerda de nuestro pacto con Dios. En el Antiguo Testamento,
Los sacrificios se ofrecían con sal como símbolo de un pacto eterno. Cuando ponemos sal en nuestros zapatos, estamos recordando que tenemos un pacto con el Dios Todopoderoso, que Él ha prometido estar con nosotros siempre, que nunca nos dejará ni nos desamparará. Un soldado que estaba siendo enviado a una zona de guerra me pidió oración. Estaba aterrorizado, no solo por su propia seguridad, sino por dejar a su joven esposa y su bebé. Le hablé sobre poner sal en sus botas militares como un recordatorio del pacto de protección de Dios. No como una garantía de que no le pasaría nada, sino como una declaración de fe de que, pasara lo que pasara, Dios estaba con él. Ese soldado sirvió 2 tours de servicio en zonas muy peligrosas. Me escribió desde el campo de batalla: Hermana Kuyman, ha habido momentos cuando el fuego enemigo estaba tan cerca que podía sentir las balas pasar por mi lado. En esos momentos, sentía esa sal en mis botas y recordaba que tengo un pacto con el Dios de los ejércitos. Me daba una paz que sobrepasa todo entendimiento. Regresó a casa seguro, pero más que eso, regresó con un testimonio poderoso del cuidado de Dios. Hoy pastora una iglesia y cuenta regularmente sobre cómo Dios honra nuestra fe, incluso cuando esa fe se expresa de maneras que otros podrían considerar poco convencionales. Pero permítanme ser muy clara sobre algo más. La sal en los zapatos no es para impresionar a otros o para demostrar qué tan espirituales somos. Es algo íntimo entre nosotros y Dios. Es un acto privado de fe, no un espectáculo público. He visto personas que han convertido esta práctica en una forma de orgullo espiritual, presumiendo sobre su nivel de fe porque ponen sal en sus zapatos. Esto es exactamente lo opuesto de lo que debería ser. La sal en los zapatos debería hacernos más humildes, no más orgullosos. Debería recordarnos que dependemos completamente de Dios para cada paso que damos, que sin Él no podemos hacer nada. Una mujer vino a mi oficina molesta porque había estado poniendo sal en sus zapatos como yo había enseñado, pero su vecina, que no hacía nada espiritual, había recibido una bendición que ella quería. Esta mujer había caído en la trampa de pensar que la sal en los zapatos la hacía más merecedora de las bendiciones de Dios que otros. Tuve que explicarle gentilmente que Dios no reparte sus bendiciones basándose en nuestras prácticas espirituales, sino en su gracia y su amor incondicional. Que la sal en los zapatos no nos hace mejores que otros, sino que nos recuerda cuánto necesitamos de Dios. Es un acto de humildad, no de superioridad. La verdadera prueba de si estamos poniendo sal en nuestros zapatos con el corazón correcto es cómo nos sentimos hacia aquellos que no lo hacen. Si nos sentimos superiores, entonces hemos perdido el punto completamente. Si nos sentimos más amorosos, más compasivos, más humildes, entonces estamos en el camino correcto. Quiero contarles sobre diferentes maneras en que he visto a personas usar esta práctica. Algunos ponen sal en sus zapatos solo en ocasiones especiales. Antes de una entrevista de trabajo importante, antes de una cita médica difícil, antes de una conversación difícil. Otros lo hacen diariamente como parte de su tiempo devocional matutino. No hay una manera correcta de hacerlo, porque lo que importa no es la frecuencia o el método, sino el corazón detrás de la acción. Algunos usan sal de mesa común, otros prefieren sal marina. Algunos ponen una pizca en cada zapato, otros ponen sal solo en el zapato derecho. Algunos la dejan ahí todo el día, otros la quitan después de orar. Lo que importa es que sea un acto genuino de fe, no un ritual vacío. Una mujer me dijo que ella ora sobre la sal antes de ponerla en sus zapatos, bendiciendo cada granito y pidiendo que Dios la use como punto de contacto para su poder. Otro hombre me contó que él visualiza cada granito de sal como una oración que se eleva a Dios con cada paso que da. Una de las historias más hermosas que he escuchado fue de una abuela que comenzó a poner sal en sus zapatos cuando sus nietos vinieron a vivir con ella después de que sus padres murieran en un accidente. Ella se sentía inadecuada para la tarea de criar a estos niños traumatizados, especialmente siendo ya mayor. Cada mañana, antes de que los niños se despertaran, ella ponía sal en sus zapatos y oraba: Señor, que cada paso que dé hoy en esta casa sea un paso de amor sanador. Que mis pies lleven paz donde hay ansiedad, gozo donde hay tristeza, esperanza donde hay desesperación. Esos niños, que habían llegado a su casa como pequeños quebrantados y temerosos, florecieron bajo su cuidado de maneras que sorprendieron a todos los que los conocían. Años después, cuando ya eran adultos, le preguntaron qué había sido su secreto. Ella les contó sobre la sal en los zapatos, sobre cómo había orado por cada paso que daba en esa casa. El nieto mayor le dijo: Abuela, nunca supimos sobre la sal, pero siempre supimos que había algo especial en la forma en que caminabas por la casa.
Había una paz que se sentía cuando tú estabas cerca. Era como si llevaras la presencia de Dios contigo donde quiera que fueras. La sal en los zapatos también puede ser especialmente poderosa durante tiempos de duelo y pérdida. Una viuda me contó que después de que su esposo murió, cada paso en su casa le recordaba su ausencia. La casa que una vez había estado llena de amor y risa ahora se sentía vacía y fría. Comenzó a poner sal en sus zapatos cada mañana, pidiendo que Dios la ayudara a caminar a través de su dolor con dignidad y esperanza. No estaba pidiendo que el dolor desapareciera inmediatamente, sino que Dios la sostuviera en cada paso del proceso de duelo. Me escribió meses después: Hermana Kuhlman, esa sal se convirtió en mi ancla durante los días más oscuros. Cuando sentía que no podía dar ni un paso más, recordaba que tenía sal en mis zapatos, que Dios estaba conmigo en cada paso. Gradualmente, comencé a sentir su paz llenando los espacios vacíos de mi corazón. Hoy, esa mujer dirige un grupo de apoyo para viudas en su iglesia, y testifica regularmente sobre cómo Dios puede usar incluso nuestro dolor más profundo para propósitos gloriosos. La sal en los zapatos también puede ser una práctica poderosa para aquellos que enfrentan tentaciones persistentes. Un hombre que había luchado con la pornografía durante años me dijo que poner sal en sus zapatos se había convertido en parte de su estrategia de victoria. Cada mañana, cuando ponía sal en sus zapatos, oraba: Señor, que cada paso que dé hoy me aleje de la tentación y me acerque a la pureza. Que cuando mis pies quieran llevarme hacia lugares donde no debo ir, recuerde este pacto que he hecho contigo. Él me contó que había ocasiones cuando estaba caminando hacia un lugar donde sabía que podría caer en tentación, y sentía la sal en sus zapatos como un recordatorio físico de su compromiso con la pureza. Eso le daba la fuerza que necesitaba para cambiar de dirección. No fue magia, me dijo. Fue un recordatorio constante de que había tomado una decisión de caminar en obediencia. Esa sal se convirtió en mi punto de contacto para la gracia de Dios que necesitaba para vencer. Para algunos, la sal en los zapatos se convierte en una práctica especialmente significativa durante épocas de ayuno y oración. Una mujer me contó que durante un ayuno de 40 días, ponía sal en sus zapatos cada mañana como una declaración de que estaba caminando en consagración total a Dios. Cada paso que daba era un acto de adoración, me dijo. Sentía que mis pies estaban tocando tierra santa donde quiera que fuera, porque había sido separada para los propósitos de Dios. Durante ese tiempo de ayuno, experimentó revelaciones espirituales profundas y vio respuestas a oraciones que había estado haciendo durante años. No porque la sal tuviera poder mágico, sino porque se había posicionado en un lugar de fe y expectativa que permitió a Dios moverse de maneras poderosas en su vida. He visto a estudiantes poner sal en sus zapatos antes de exámenes importantes, no para hacer trampa o para tener suerte, sino como una declaración de que confían en Dios como la fuente de toda sabiduría. Un estudiante de medicina me escribió contándome que había puesto sal en sus zapatos antes de sus exámenes finales, orando que Dios le diera claridad mental y sabiduría para recordar todo lo que había estudiado. No era que esperaba que Dios hiciera mi tarea por mí, me escribió. Había estudiado diligentemente, pero quería que Él calmara mi ansiedad y me ayudara a pensar claramente. Esa sal en mis zapatos me recordaba que Él estaba conmigo incluso en el salón de exámenes. Ella sobresalió en sus exámenes y hoy es una doctora que testifica regularmente sobre cómo Dios puede estar presente en cada aspecto de nuestras vidas, incluso en nuestros estudios y carreras profesionales. La sal en los zapatos también puede ser significativa para aquellos en ministerio. Un evangelista joven me contó que había comenzado a poner sal en sus zapatos antes de cada servicio de evangelización, pidiendo que Dios ungiera cada paso que daba en la plataforma. Hermana Kuhlman, me dijo, cuando siento esa sal en mis zapatos mientras predico, me recuerda que no estoy ahí por mi propia habilidad o carisma. Estoy ahí como sal de la tierra, para preservar verdades eternas y dar sabor a vidas que han perdido el gozo del Señor. Él ha visto miles de personas entregarse a Cristo en sus campañas, y atribuye mucho de su efectividad no a técnicas de predicación, sino a su dependencia total en el Espíritu Santo, simbolizada por esa simple práctica de poner sal en sus zapatos. Pero quiero abordar algo que es muy importante. ¿Qué hacemos cuando ponemos sal en nuestros zapatos pero no vemos los resultados que esperamos? Esto es crucial de entender, porque la fe genuina debe ser probada, y no siempre vemos resultados inmediatos. Una mujer me escribió contándome que había estado poniendo sal en sus zapatos durante meses, orando por la sanidad de su matrimonio, pero su esposo había decidido seguir adelante con el divorcio. Estaba devastada y comenzaba a dudar si Dios realmente escuchaba sus oraciones.
Le escribí de vuelta explicándole que la sal en los zapatos no es una garantía de que obtendremos exactamente lo que queremos, sino una declaración de que confiamos en Dios independientemente del resultado. A veces, la respuesta de Dios es diferente a lo que esperamos, pero siempre es lo mejor para nosotros. En el caso de esta mujer, aunque su matrimonio terminó, ella descubrió una fuerza interior que nunca supo que tenía. La sal en sus zapatos la había estado preparando no para salvar su matrimonio, sino para caminar con dignidad y fe a través de una de las épocas más difíciles de su vida. Meses después me escribió nuevamente: Hermana Kujman, ahora entiendo que Dios estaba respondiendo mis oraciones, solo que no de la manera que yo esperaba. Esa sal en mis zapatos me estaba enseñando a caminar en fe incluso cuando no podía ver el camino delante de mí. Me estaba preparando para una nueva temporada de mi vida que ha resultado ser más bella de lo que jamás imaginé. Esto nos lleva a un punto muy importante. La sal en los zapatos no es para manipular a Dios o para garantizar resultados específicos. Es para alinearnos con su voluntad, para recordarnos que Él está en control, y para caminar en fe sin importar las circunstancias. Un hombre de negocios me contó que había puesto sal en sus zapatos antes de una presentación muy importante que podría salvar su empresa de la bancarrota. Había orado fervientemente, había hecho todo lo que podía humanamente hacer, y tenía fe de que Dios abriría esta puerta. La presentación no salió como esperaba, y perdió el contrato. Inicialmente se sintió devastado y traicionado. Pero en las semanas siguientes, se abrieron oportunidades que eran mucho mejores que el contrato original. Se dio cuenta de que Dios había cerrado una puerta para abrir otra mejor. La sal en mis zapatos no garantizó el resultado que yo quería, me dijo, pero me dio la fe para seguir caminando cuando parecía que todo estaba perdido. Me recordó que Dios ve el panorama completo, mientras que yo solo veo una pequeña parte. Quiero hablar también sobre la sal en los zapatos como una práctica familiar. He conocido familias que han adoptado esta práctica juntas, especialmente durante tiempos difíciles. Una familia que estaba enfrentando la posible pérdida de su hogar debido a dificultades financieras decidió que todos pondrían sal en sus zapatos cada mañana, orando juntos que Dios los guiara paso a paso a través de su crisis. Los padres me contaron que esta práctica unió a la familia de una manera inesperada. Sus hijos adolescentes, que habían estado rebeldes y distantes, comenzaron a participar en las oraciones matutinas. La crisis financiera, que podría haber destruido la familia, se convirtió en una oportunidad para que crecieran juntos en fe. Hermana Kujman, me dijo la madre, cuando todos sabíamos que teníamos sal en nuestros zapatos, había algo que nos conectaba durante el día. Incluso cuando estábamos en diferentes lugares, los niños en la escuela, mi esposo en el trabajo, yo buscando empleo, sabíamos que estábamos unidos en fe, caminando juntos hacia la solución que Dios tenía para nosotros. Esa familia no solo salvó su hogar, sino que salió de la crisis financiera más fuerte y unida que nunca. Hoy, años después, todavía practican poner sal en sus zapatos durante épocas especiales de oración, y sus hijos han llevado esta práctica a sus propias familias. La sal en los zapatos también puede ser especialmente significativa durante épocas de enfermedad. No como una cura mágica, sino como una declaración de fe en el poder sanador de Dios. Una mujer que estaba recibiendo tratamiento para cáncer me contó que ponía sal en sus zapatos cada vez que iba al hospital para quimioterapia. No estaba negando la realidad de mi enfermedad, me explicó. Estaba confesando que Dios era más grande que mi cáncer. Cada paso que daba hacia el hospital era un paso de fe, declarando que sin importar el resultado, yo le pertenecía a Él. Esa sal se convirtió en su ancla de esperanza durante los tratamientos más difíciles. Cuando se sentía débil y nauseabunda, recordaba que tenía sal en sus zapatos, que cada paso que daba estaba ungido por el poder de Dios. Esto no eliminó su sufrimiento, pero le dio una perspectiva eterna que la sostuvo a través de la tormenta. Hoy está libre de cáncer, pero más importante aún, tiene un testimonio poderoso de la fidelidad de Dios. Visita regularmente a otros pacientes de cáncer, y siempre les cuenta sobre la sal en los zapatos como una manera práctica de mantener la fe durante los momentos más oscuros. He visto a personas poner sal en sus zapatos antes de mudarse a una nueva ciudad, orando que Dios prepare el camino delante de ellos. Una familia que se mudó a través del país para un nuevo trabajo me contó que pusieron sal en sus zapatos el día que salieron de su antigua casa, orando que cada paso hacia su nueva vida estuviera bendecido por Dios. Fue nuestra manera de decir que no estábamos mudándonos en nuestras propias fuerzas, me dijo el padre. Estábamos caminando hacia lo desconocido, pero con fe de que Dios ya había preparado el camino. Esa mudanza,
que inicialmente parecía muy difícil, resultó ser una de las mejores decisiones que habían tomado. Encontraron una iglesia maravillosa, hicieron amistades duraderas, y el nuevo trabajo abrió oportunidades que nunca habían imaginado. La sal en los zapatos también puede ser una práctica poderosa para aquellos que trabajan en profesiones donde enfrentan negatividad o hostilidad regularmente. Un oficial de policía me contó que comenzó a poner sal en sus botas después de que el ambiente en las calles se volvió particularmente tenso en su ciudad. Hermana Kujman, me dijo, mi trabajo me llevaba a situaciones donde había mucha ira y hostilidad. Necesitaba algo que me recordara que era llamado a ser un pacificador, no solo un ejecutor de la ley. Esa sal en mis botas me recordaba que debía caminar en amor, incluso en las situaciones más difíciles. Él me contó historias increíbles de cómo situaciones que podrían haber escalado a violencia se calmaron cuando él llegó. Otros oficiales comenzaron a pedir que los emparejaran con él porque parecía tener un efecto calmante en las situaciones más volátiles. No puedo probar que fue por la sal, me dijo, pero puedo testificar que mi perspectiva cambió. Comencé a ver cada llamada como una oportunidad para llevar paz, y creo que eso cambió todo. Quiero hablar también sobre la sal en los zapatos como una práctica de intercesión. He conocido intercesores que ponen sal en sus zapatos cuando van a orar por ciertas áreas de su ciudad, declarando que cada paso que dan es un paso de oración sobre esa tierra. Una mujer que vivía en un vecindario problemático me contó que comenzó a poner sal en sus zapatos cada mañana cuando salía a caminar, orando por cada casa que pasaba. No era una caminata regular de ejercicio, era una caminata de intercesión. Sentía que Dios me había llamado a hacer sal en mi vecindario, me dijo. Cada paso que daba era una oración. Cada casa que pasaba era una oportunidad para bendecir a esas familias en el espíritu. Durante los meses siguientes, comenzó a haber cambios notables en su vecindario. Las familias que habían estado en conflicto comenzaron a reconciliarse. Los jóvenes que habían estado metiéndose en problemas comenzaron a buscar actividades positivas. La atmósfera espiritual del área comenzó a cambiar. Esta práctica de intercesión caminando se extendió a otros en su iglesia, y hoy tienen un grupo de intercesores que regularmente camina por diferentes partes de la ciudad, poniendo sal en sus zapatos como una declaración de que están llevando las oraciones de los santos a cada lugar donde van. La sal en los zapatos también puede ser significativa para aquellos que están buscando dirección para sus vidas. Un joven que estaba tratando de decidir qué carrera seguir me contó que puso sal en sus zapatos durante una semana de oración y ayuno, pidiendo que Dios dirigiera sus pasos hacia su voluntad perfecta. Cada paso que daba era una oración, me dijo. Le estaba diciendo a Dios que estaba dispuesto a ir donde Él me guiara, a hacer lo que Él me llamara a hacer. Esa sal me recordaba que mis pasos estaban siendo ordenados por Él. Durante esa semana, a través de una serie de circunstancias que él describe como citas divinas, se le abrieron puertas hacia una carrera que nunca había considerado pero que resultó ser perfecta para sus dones y pasiones. Pero quiero abordar algo que es muy importante. La sal en los zapatos no debe convertirse en una muleta espiritual. He visto personas que se vuelven tan dependientes de esta práctica que sienten que no pueden funcionar sin ella. Esto no es saludable espiritualmente. Un hombre vino a verme en pánico porque había olvidado poner sal en sus zapatos antes de una reunión importante y estaba convencido de que todo saldría mal. Había desarrollado una dependencia poco saludable de esta práctica, tratándola más como un amuleto de la suerte que como un acto de fe. Tuve que explicarle gentilmente que nuestra confianza debe estar en Dios, no en la sal. Que la sal es simplemente un recordatorio de su presencia y poder, pero que Él está con nosotros independientemente de si tenemos sal en nuestros zapatos o no. La sal no es lo que te da poder, le dije. Es simplemente una manera de recordar que ya tienes poder a través de Cristo. Dios no te abandona si olvidas poner sal en tus zapatos. Su amor y su presencia no dependen de nuestras prácticas, sino de su carácter inmutable. Ese hombre tuvo que aprender a confiar en Dios directamente, usando la sal en los zapatos como un recordatorio ocasional en lugar de una dependencia constante. Su fe se volvió más madura y más estable cuando aprendió esta lección. La sal en los zapatos también puede ser una práctica hermosa para los nuevos creyentes que están aprendiendo a caminar en fe. Es algo tangible que pueden hacer mientras desarrollan su vida de oración y su relación con Dios. Una mujer que se había convertido recientemente me dijo que poner sal en sus zapatos cada mañana se había convertido en su escuela de fe. Era una manera práctica de comenzar cada día recordando que pertenecía a Dios y que Él estaba con ella. Como nueva creyente,
A veces me sentía insegura sobre si estaba orando correctamente o si Dios realmente me escuchaba, me dijo. Pero la sal en mis zapatos me daba algo concreto que hacer. Era mi manera de decir, Dios, confío en ti para este día. Y gradualmente, mi fe creció. Ella me contó que después de varios meses de esta práctica, había desarrollado una relación de oración más profunda y ya no necesitaba la sal todos los días. Pero la había ayudado a establecer un patrón de comenzar cada día con fe y expectativa. He visto a personas usar sal en sus zapatos durante épocas de decisiones importantes. Una pareja que estaba considerando adoptar un niño me contó que pusieron sal en sus zapatos durante el proceso de aplicación, orando que Dios guiara cada paso del proceso. Queríamos asegurarnos de que estábamos caminando en su voluntad, me dijo la esposa. Cada entrevista, cada visita al hogar, cada documento que llenábamos, queríamos que fuera cubierto en oración. Esa sal nos recordaba que estábamos buscando el plan de Dios, no solo satisfaciendo nuestro deseo de tener un hijo. El proceso de adopción fue sorprendentemente suave, y terminaron adoptando no solo uno, sino 2 hermanos que necesitaban un hogar. Hoy, esos niños son parte integral de su familia, y los padres testifican que sintieron la guía de Dios en cada paso del proceso. La sal en los zapatos también puede ser especialmente significativa durante épocas de perdón. Una mujer que había sido profundamente herida por un amigo cercano me contó que puso sal en sus zapatos el día que decidió ir a confrontar a esa persona para comenzar el proceso de perdón. Sabía que sería una conversación muy difícil, me dijo. Había mucho dolor y resentimiento que necesitaba ser procesado. Pero también sabía que Dios me estaba llamando a dar el primer paso hacia la reconciliación. Esa sal en sus zapatos se convirtió en su recordatorio de que estaba caminando en obediencia a Dios, incluso cuando era doloroso. La conversación fue difícil, pero resultó en una restauración hermosa de la amistad y en una sanidad profunda para ambas mujeres. Cada paso hacia su casa fue un paso de fe, me dijo. Esa sal me recordaba que estaba haciendo lo correcto, incluso cuando no se sentía bien. Quiero hablar también sobre la sal en los zapatos como una práctica de gratitud. He conocido personas que ponen sal en sus zapatos en días especiales como una manera de recordar las bendiciones de Dios con cada paso que dan. Una mujer que había sobrevivido a un accidente casi fatal me contó que pone sal en sus zapatos cada aniversario de su accidente, no para recordar el trauma, sino para celebrar la gracia de Dios que la salvó. Cada paso que doy ese día es un paso de gratitud, me dijo. Esa sal me recuerda que cada día que camino es un regalo de Dios. Cada paso es un milagro que no debo dar por sentado. Ella usa ese día especial para visitar a otros que están en el hospital, compartiendo su testimonio y orando por ellos. Dice que la sal en sus zapatos ese día la hace más consciente de la presencia de Dios y más sensible a las oportunidades de ministrar a otros. La sal en los zapatos también puede ser una práctica poderosa para aquellos que están enfrentando miedos específicos. Un hombre que había desarrollado agorafobia después de un ataque de pánico me contó que puso sal en sus zapatos la primera vez que intentó salir de su casa después de meses de aislamiento. Cada paso fuera de mi casa se sentía como una montaña, me dijo. Pero esa sal me recordaba que no estaba caminando solo. Dios estaba conmigo, dándome la fuerza para dar un paso a la vez. Él comenzó con pasos muy pequeños, hasta la puerta, hasta la acera, hasta la esquina. Cada vez, ponía sal en sus zapatos como una declaración de fe. Gradualmente, su confianza se reconstruyó, y hoy vive una vida normal, libre del miedo que una vez lo paralizó. La sal no curó mi agorafobia instantáneamente, me dijo, pero me dio un punto de contacto para la fe que necesitaba para dar el siguiente paso. Y paso a paso, Dios me llevó de vuelta a la libertad. He visto a personas poner sal en sus zapatos antes de testificar en situaciones legales difíciles, orando que Dios les dé sabiduría y claridad para hablar la verdad con amor. Una mujer que tuvo que testificar en el juicio de alguien que la había lastimado me contó que la sal en sus zapatos le dio la fuerza para enfrentar a su agresor con dignidad y sin venganza. Sabía que mi testimonio era importante para la justicia, me dijo, pero también sabía que mi corazón necesitaba estar correcto delante de Dios. Esa sal me recordaba que debía caminar en amor, incluso hacia alguien que me había hecho daño. Su testimonio fue poderoso y ayudó a asegurar una condena justa, pero más importante para ella, pudo dar su testimonio sin odio en su corazón. Salió del tribunal sintiendo que había honrado a Dios en el proceso. La sal en los zapatos también puede ser significativa para aquellos que están ministrando a personas en situaciones muy difíciles.
Un capellán de hospital me contó que pone sal en sus zapatos cada día antes de comenzar su trabajo, orando que cada paso que dé en ese hospital esté ungido para traer consuelo y esperanza. Cada día camino hacia habitaciones llenas de dolor y desesperación, me dijo. Necesito saber que llevo algo más que mis propias palabras. Esa sal me recuerda que llevo la presencia de Dios conmigo. Él me contó historias de cómo ha visto paz sobrenatural llenar habitaciones cuando entra para orar con familias devastadas. Ha visto sanidades inexplicables y ha sido testigo de conversiones hermosas en los momentos más oscuros de las personas. No puedo explicar científicamente lo que sucede, me dijo, pero puedo testificar que hay algo especial que ocurre cuando caminamos en fe consciente. Esa sal es simplemente mi manera de recordar que represento al Rey de Reyes. Quiero abordar también cómo la sal en los zapatos puede ser una práctica de humildad. Cuando realmente entendemos lo que estamos haciendo, nos damos cuenta de que estamos declarando nuestra completa dependencia de Dios para cada paso que damos. Un ejecutivo exitoso me contó que comenzó a poner sal en sus zapatos después de darse cuenta de que había comenzado a confiar más en su propia habilidad que en Dios. Su éxito había alimentado su orgullo, y se había olvidado de que toda buena dádiva viene de lo alto. Esa sal se convirtió en mi recordatorio diario de que soy nada sin Dios, me dijo. Cada paso que doy en mi oficina, cada reunión a la que asisto, cada decisión que tomo, todo necesita estar bajo su señorío. Él me contó que su estilo de liderazgo cambió completamente. Se volvió más humilde, más dispuesto a escuchar, más dependiente de la oración. Paradójicamente, su efectividad como líder se incrementó dramáticamente cuando dejó de confiar en su propia sabiduría y comenzó a buscar la sabiduría de Dios. La sal en los zapatos también puede ser una práctica hermosa para las esposas y madres que sienten que su llamado es servir a sus familias. Una mujer me contó que pone sal en sus zapatos cada mañana antes de comenzar sus tareas domésticas, orando que cada paso que dé en su hogar esté ungido para bendecir a su familia. Quería que mi hogar fuera un lugar donde la presencia de Dios fuera tangible, me dijo. Esa sal me recordaba que no estaba simplemente haciendo tareas domésticas, estaba creando un ambiente donde mi familia pudiera encontrar paz y amor. Ella me contó que la atmósfera en su hogar cambió notablemente. Sus hijos comenzaron a traer a sus amigos más frecuentemente, diciendo que se sentían más cómodos allí que en sus propias casas. Su esposo comentó que llegaba a casa con más anticipación porque sabía que encontraría un refugio de paz. Mis pies llevaban oración a cada rincón de mi hogar, me dijo. Cuando limpiaba, oraba por mi familia. Cuando cocinaba, bendecía la comida. Cuando caminaba por los cuartos de mis hijos, oraba por su futuro. Esa sal me recordaba que cada paso era una oportunidad para ministrar. He visto a personas poner sal en sus zapatos antes de viajes misioneros, orando que cada paso que den en tierras extranjeras esté ungido para el avance del reino de Dios. Un misionero me contó que puso sal en sus botas antes de partir hacia un país donde el cristianismo era perseguido. Sabía que cada paso que diera en esa tierra podría ser peligroso, me dijo. Pero también sabía que Dios me había llamado a ir. Esa sal era mi declaración de que confiaba en Él para protegerme y usarme. Él ministró en ese país durante 2 años, viendo conversiones milagrosas y estableciendo iglesias clandestinas. Nunca fue arrestado, aunque otros misioneros en la misma área enfrentaron persecución severa. No puedo explicar por qué fui protegido cuando otros no lo fueron, me dijo. Pero puedo testificar que sentí la presencia de Dios conmigo de una manera muy real. Esa sal me recordaba constantemente que estaba caminando en territorio santo, haciendo la obra de Dios. La sal en los zapatos también puede ser especialmente significativa para aquellos que están pasando por pruebas de fe. Una mujer que había perdido su trabajo y estaba enfrentando dificultades financieras severas me contó que puso sal en sus zapatos cada día mientras buscaba empleo. Cada entrevista de trabajo era una oportunidad para testificar de mi fe, me dijo. No predicaba a los entrevistadores, pero caminaba con confianza sabiendo que Dios tenía un plan para mi vida. Esa sal me recordaba que mis pasos estaban siendo ordenados por Él. Después de meses de búsqueda, finalmente consiguió un trabajo que no solo pagaba mejor que su posición anterior, sino que le permitía usar sus dones espirituales para ministrar a sus compañeros de trabajo. Cada paso hacia ese nuevo trabajo fue un paso de fe, me dijo. Esa sal me sostuvo durante los tiempos cuando quería rendirme. Me recordaba que Dios estaba conmigo en el proceso, no solo en el resultado. Quiero hablar también sobre la sal en los zapatos como una práctica de varfare espiritual.
He conocido creyentes que ponen sal en sus zapatos cuando van a lugares donde sienten que hay opresión espiritual fuerte, declarando que cada paso que dan es un paso de autoridad en el nombre de Jesús. Un pastor que estaba plantando una iglesia en un área conocida por actividad ocultista me contó que ponía sal en sus zapatos cada vez que iba a hacer evangelismo en las calles. Podía sentir la opresión espiritual en esa área, me dijo. Pero también sabía que tenía autoridad en el nombre de Jesús. Esa sal me recordaba que estaba caminando como embajador del reino de Dios, con todo el poder y la autoridad que eso conlleva. Él me contó que gradualmente comenzó a haber cambios en la atmósfera espiritual del área. Negocios que promovían actividades dañinas cerraron. Familias que habían estado involucradas en ocultismo comenzaron a convertirse. La iglesia que plantó creció rápidamente y se convirtió en una luz poderosa en esa comunidad. La sal en los zapatos también puede ser una práctica hermosa para aquellos que están celebrando momentos especiales. Una mujer puso sal en sus zapatos el día de su boda, orando que cada paso que diera hacia el altar fuera bendecido por Dios. Quería que mi matrimonio comenzara con mis pies firmemente plantados en fe, me dijo. Esa sal me recordaba que estaba caminando hacia un pacto sagrado, no solo una ceremonia bonita. Ella me contó que sintió una presencia especial de Dios durante toda la ceremonia, y que esa sensación de ser ungida para el matrimonio la ha sostenido a través de los años. Su matrimonio ha sido un testimonio para otros de lo que puede ser una unión centrada en Dios. He visto a personas poner sal en sus zapatos antes de tomar decisiones importantes sobre sus finanzas, orando que Dios guíe cada paso hacia la administración sabia de los recursos que Él les ha dado. Un hombre que estaba considerando una inversión importante me contó que puso sal en sus zapatos antes de ir a la reunión donde tomaría la decisión final. Sabía que esta decisión afectaría el futuro de mi familia, me dijo. Quería asegurarme de que estaba caminando en sabiduría, no solo en ambición. Esa sal me recordaba que debía buscar la voluntad de Dios por encima de mi propio deseo de ganancia. Durante la reunión, sintió una paz extraña sobre no proceder con la inversión, incluso aunque parecía muy lucrativa. Meses después, esa compañía colapsó, y muchos inversionistas perdieron sus ahorros de toda la vida. Esa sal me recordó que debía escuchar la voz de Dios por encima de la voz de la codicia, me dijo. Me salvó de un desastre financiero porque me mantuvo sensible a su guía. La sal en los zapatos también puede ser significativa para aquellos que están ministrando a personas con adicciones. Un consejero que trabajaba con alcohólicos me contó que ponía sal en sus zapatos antes de cada sesión, orando que cada paso que diera en esa oficina fuera ungido para traer libertad y sanidad. Muchas de las personas que veo han perdido toda esperanza, me dijo. Necesitan encontrar algo más que técnicas de consejería, necesitan encontrar a Dios. Esa sal me recordaba que yo era un vaso que Dios podía usar para manifestar su poder sanador. Él me contó historias increíbles de transformaciones que había visto. Personas que habían estado luchando con adicciones durante décadas encontraron libertad después de solo unas pocas sesiones. No porque él tuviera técnicas especiales, sino porque había aprendido a ser un canal para el poder de Dios. Cada persona que camina hacia mi oficina es una oportunidad para que Dios demuestre su poder, me dijo. Esa sal me mantiene consciente de que no estoy trabajando en mis propias fuerzas, sino en la fuerza del Todopoderoso. Quiero abordar también cómo la sal en los zapatos puede ser una práctica de protección. No protección supersticiosa, sino protección que viene de caminar en la voluntad de Dios. Una mujer que vivía en un área peligrosa me contó que ponía sal en sus zapatos cada vez que tenía que caminar sola por la noche. No estaba confiando en la sal para protegerme, me dijo. Estaba confiando en Dios. Pero esa sal me recordaba que Él había prometido enviar a sus ángeles para guardarme en todos mis caminos. Ella me contó que durante los años que vivió en esa área, nunca fue atacada o molestada, incluso cuando caminaba por calles donde otros habían sido victimizados. No porque fuera inmune al peligro, sino porque caminaba con fe y confianza en la protección de Dios. La sal en los zapatos también puede ser una práctica poderosa para aquellos que están enfrentando depresión o desánimo. Una mujer que había estado luchando con depresión severa me contó que poner sal en sus zapatos cada mañana se había convertido en su acto de fe diario. Había días cuando no quería levantarme de la cama, me dijo. Pero poner esa sal en mis zapatos era mi manera de decir, Dios, creo que este día puede ser diferente. Creo que cada paso que dé puede ser un paso hacia la sanidad. Esa práctica simple se convirtió en el primer paso de su recuperación. La sal le daba algo concreto que hacer cuando se sentía abrumada por la desesperanza. Gradualmente,
Su perspectiva comenzó a cambiar, y hoy testifica que Dios la sacó de la depresión paso a paso. He visto a personas poner sal en sus zapatos antes de confrontar injusticias, orando que Dios les dé sabiduría y valor para hablar la verdad con amor. Una mujer que trabajaba en una empresa donde había corrupción me contó que puso sal en sus zapatos el día que decidió reportar las prácticas ilegales que había observado. Sabía que podría perder mi trabajo, me dijo, pero también sabía que Dios me había puesto en esa posición para ser sal y luz. Esa sal en mis zapatos me recordaba que estaba caminando en obediencia, sin importar las consecuencias. Ella sí perdió su trabajo inicialmente, pero su reporte resultó en una investigación que limpió la corrupción en la empresa. Meses después, fue reirada en una posición mejor, y hoy es respetada en su industria por su integridad. La sal en los zapatos también puede ser especialmente significativa para aquellos que están cuidando a familiares enfermos. Una mujer que estaba cuidando a su madre con Alzheimer me contó que ponía sal en sus zapatos cada mañana antes de comenzar el día difícil de cuidado. Cada día era un desafío nuevo, me dijo. Mi madre a menudo no me reconocía, y había momentos cuando yo sentía que estaba perdiendo mi propia identidad en el proceso de cuidarla. Esa sal me recordaba que cada paso que daba en esa casa era un acto de amor sagrado. Ella me contó que la sal la ayudaba a mantener la perspectiva correcta durante los días más difíciles. Le recordaba que estaba honrando a Dios a través de su servicio sacrificial, y que cada paso que daba en amor era precioso en sus ojos. No hizo que el cuidado fuera fácil, me dijo, pero me dio el propósito y la fuerza que necesitaba para continuar. Cada paso se convirtió en una oración, cada acto de cuidado se convirtió en adoración. Quiero hablar también sobre la sal en los zapatos como una práctica de consagración. He conocido personas que ponen sal en sus zapatos durante épocas especiales, cuando quieren dedicar sus vidas más completamente a Dios. Un joven que estaba considerando el ministerio tiempo completo me contó que puso sal en sus zapatos durante un retiro de oración, pidiendo que Dios le mostrara claramente su voluntad para su vida. Cada paso que daba en esa montaña era un paso hacia una decisión que cambiaría mi vida, me dijo. Esa sal me recordaba que estaba buscando la voluntad de Dios, no mis propios deseos o ambiciones. Durante ese retiro, recibió una confirmación clara de que Dios lo estaba llamando al ministerio. Hoy es un pastor exitoso que testifica que esos pasos en la montaña, con sal en sus zapatos, fueron algunos de los más importantes de su vida. La sal en los zapatos también puede ser una práctica hermosa para aquellos que están atravesando procesos de sanidad emocional. Una mujer que había sufrido abuso en su infancia me contó que puso sal en sus zapatos durante su proceso de consejería, orando que cada sesión fuera un paso hacia la libertad. Había lugares en mi corazón que estaban tan heridos que tenía miedo de tocarlos, me dijo. Pero sabía que Dios quería sanarme completamente. Esa sal me recordaba que cada paso hacia la sanidad era un paso hacia la plenitud que Dios tenía para mí. El proceso de sanidad fue largo y a veces doloroso, pero esa sal se convirtió en su ancla de esperanza. Le recordaba que no estaba caminando sola hacia la sanidad, sino que Dios estaba con ella en cada paso del proceso. Hoy soy una mujer completamente diferente, me dijo. Libre, sana, y capaz de ayudar a otros que han pasado por experiencias similares. Esos pasos con sal en mis zapatos me llevaron de la esclavitud a la libertad. He visto a personas poner sal en sus zapatos antes de tomar exámenes médicos importantes, no para cambiar los resultados, sino para tener paz sin importar las noticias que recibieran. Un hombre que estaba esperando los resultados de una biopsia me contó que puso sal en sus zapatos antes de ir a la cita médica. Sabía que mi vida podría cambiar para siempre ese día, me dijo. Pero también sabía que Dios estaría conmigo sin importar las noticias. Esa sal me recordaba que cada paso que daba era un paso de fe en su bondad. Los resultados fueron positivos para cáncer, pero él enfrentó las noticias con una paz que sorprendió incluso a sus doctores. Esa sal había sido su punto de contacto para la fe que necesitaba para caminar a través de la tormenta con dignidad. La sal en los zapatos también puede ser significativa para aquellos que están comenzando nuevos ministerios o proyectos para el reino de Dios. Una mujer que estaba abriendo un refugio para mujeres maltratadas me contó que puso sal en sus zapatos el día que caminó hacia el edificio que se convertiría en el refugio. Sabía que cada paso que daba en esa propiedad era un paso hacia la manifestación de un sueño que Dios había puesto en mi corazón, me dijo. Esa sal me recordaba que no estaba construyendo algo en mis propias fuerzas, sino que estaba siendo usada como instrumento de su compasión. Ese refugio se ha convertido en un faro de esperanza en su ciudad, habiendo ayudado a cientos de mujeres a encontrar seguridad y restauración.
Ella atribuye mucho del éxito del ministerio a esos primeros pasos de fe, cuando caminó por esa propiedad vacía con sal en sus zapatos, visualizando por fe lo que Dios haría allí. Quiero abordar algo muy importante. La sal en los zapatos debe ser siempre un acto de amor, nunca de manipulación. He visto personas que intentan usar esta práctica para forzar a otros a hacer su voluntad, y esto es completamente incorrecto. Una mujer vino a verme porque había estado poniendo sal en sus zapatos mientras oraba que su esposo dejara a la otra mujer y regresara a casa. Pero su motivación no era amor genuino o perdón, sino control y posesividad. Le expliqué que Dios no honra las oraciones que buscan manipular el libre albedrío de otros. Que la sal en los zapatos debe ser usada para conformarnos a la voluntad de Dios, no para forzar a Dios a conformarse a nuestra voluntad. Si vas a poner sal en tus zapatos orando por tu matrimonio, le dije, debe ser para pedirle a Dios que cambie tu corazón primero. Que te dé la capacidad de amar incondicionalmente, de perdonar completamente, y de confiar en su plan perfecto, sea cual sea. Esa mujer tuvo que hacer un trabajo profundo en su propio corazón antes de que pudiera orar correctamente por su situación matrimonial. Cuando finalmente aprendió a usar la sal en los zapatos como un acto de rendición en lugar de control, experimentó una libertad que no había conocido en años. La sal en los zapatos también puede ser una práctica poderosa para aquellos que están enfrentando problemas financieros. No como una fórmula para obtener riqueza, sino como una declaración de confianza en la provisión de Dios. Un hombre que había perdido su negocio me contó que puso sal en sus zapatos cada día mientras buscaba maneras de reconstruir su vida financiera. No estaba pidiendo que Dios lo hiciera rico, sino que le diera sabiduría y oportunidades para proveer para su familia. Cada paso que daba era un paso de confianza en que Dios tenía un plan, me dijo. Esa sal me recordaba que Él conoce mis necesidades antes de que las pida, y que Él es fiel para proveer. Durante los meses siguientes, se le abrieron oportunidades que nunca había considerado. No se hizo rico de la noche a la mañana, pero gradualmente reconstruyó su estabilidad financiera de una manera que honraba a Dios y bendecía a su familia. He visto a estudiantes poner sal en sus zapatos no solo antes de exámenes, sino durante épocas de estudio intenso, pidiendo que Dios les dé disciplina y enfoque. Una estudiante de Derecho me contó que ponía sal en sus zapatos cada mañana durante sus años de universidad. Los estudios eran muy demandantes, me dijo, y había días cuando sentía que no podía continuar. Pero esa sal me recordaba que Dios me había llamado a esta carrera, y que Él me daría la fuerza para completar lo que había comenzado. Ella no solo se graduó con honores, sino que hoy usa su carrera legal para defender a los oprimidos y promover la justicia. Atribuye su éxito no solo a su trabajo duro, sino a su dependencia diaria de Dios, simbolizada por esa sal en sus zapatos. La sal en los zapatos también puede ser especialmente significativa para aquellos que están ministrando a los ancianos. Una enfermera que trabajaba en un hogar para ancianos me contó que ponía sal en sus zapatos cada día, orando que cada paso que diera en esa facilidad fuera ungido para traer dignidad y amor a los residentes. Muchos de estos preciosos santos se sienten olvidados por el mundo, me dijo. Quería que sintieran que cada día era importante, que cada persona era valiosa. Esa sal me recordaba que estaba caminando en terreno sagrado, sirviendo a aquellos que han vivido vidas completas de servicio a otros. Ella me contó que la atmósfera en el hogar para ancianos cambió notablemente. Los residentes comenzaron a esperar su turno con anticipación, y las familias comentaban sobre la diferencia en el cuidado que sus seres queridos recibían. No era que yo hacía nada diferente externamente, me dijo, pero mi corazón había cambiado. Cada paso que daba era un paso de amor, cada acto de cuidado era un acto de adoración. Quiero hablar también sobre la sal en los zapatos como una práctica para aquellos que están enfrentando decisiones sobre relaciones. Una joven que estaba considerando casarse con un hombre que no compartía su fe me contó que puso sal en sus zapatos durante una semana de oración y ayuno. Sabía que esta decisión afectaría el resto de mi vida y mi caminar con Dios, me dijo. Quería estar completamente segura de que estaba escuchando la voz de Dios, no solo mis emociones. Durante esa semana, a través de las circunstancias y la paz en su espíritu, recibió claridad de que no debía proceder con esa relación. Fue una decisión dolorosa, pero años después me escribió agradeciendo por esa guía. Esos pasos con sal en mis zapatos me llevaron hacia la voluntad perfecta de Dios, me escribió. Conocí a mi esposo 2 años después, un hombre que comparte mi fe y mi pasión por servir a Dios. No puedo imaginar cómo habría sido mi vida si hubiera tomado la decisión equivocada.
La sal en los zapatos también puede ser una práctica hermosa para aquellos que están celebrando victorias espirituales. Una mujer que había sido liberada de una adicción al juego me contó que puso sal en sus zapatos el primer día que caminó pasando un casino sin sentir ningún deseo de entrar. Era una victoria enorme para mí, me dijo. Esa sal me recordaba que cada paso lejos de mi antigua vida era un paso hacia la libertad que Cristo había ganado para mí. Ella continuó usando esta práctica durante momentos significativos en su recuperación, y hoy dirige un grupo de apoyo para otros que luchan con adicciones al juego. He visto a personas poner sal en sus zapatos antes de mudarse a residencias para ancianos, orando que Dios use esta nueva etapa de sus vidas para su gloria. Un hombre de 80 años me contó que puso sal en sus zapatos el día que se mudó a una comunidad de jubilados. No quería que esta fuera la etapa donde simplemente esperaba morir, me dijo. Quería que fuera una nueva oportunidad para ministrar a otros. Esa sal me recordaba que todavía tenía propósito en el plan de Dios. Él se convirtió en una figura paternal para muchos residentes más jóvenes, dirigió estudios bíblicos, y visitó a aquellos que estaban enfermos. Su influencia en esa comunidad fue tan significativa que cuando murió varios años después, más de 200 personas asistieron a su servicio memorial. La sal en los zapatos también puede ser significativa para aquellos que están adoptando niños mayores con historias difíciles. Una pareja me contó que pusieron sal en sus zapatos el día que fueron a recoger a 3 hermanos que habían estado en el sistema de cuidado temporal durante años. Sabíamos que estos niños habían sufrido mucho trauma, me dijo la madre adoptiva. Queríamos que cada paso que diéramos en esa nueva relación fuera ungido con el amor sanador de Dios. El proceso de adaptación fue difícil, con muchos desafíos y retrocesos. Pero esa sal les recordaba diariamente que estaban caminando en obediencia a Dios, que los había llamado a amar a estos niños incondicionalmente. Hubo días cuando queríamos rendirnos, me dijo el padre. Pero esa sal nos recordaba que el amor de Dios nunca se rinde con nosotros, así que nosotros no podíamos rendirnos con estos niños. Hoy, esos 3 niños son adultos exitosos que llaman a esta pareja mamá y papá con orgullo. Atribuyen su transformación no solo al amor humano, sino al amor divino que sus padres adoptivos trajeron a cada interacción. Quiero abordar también cómo la sal en los zapatos puede ser una práctica para aquellos que están enfrentando el final de la vida. Una mujer que estaba en hospicio me pidió que orara con ella mientras ponía sal en sus zapatillas por última vez. Quiero que mis últimos pasos en esta tierra sean pasos de fe, me dijo. Esa sal me recuerda que estoy caminando hacia los brazos de Jesús. Ella murió peaceful 3 días después, pero su familia me dijo que sus últimos días estuvieron llenos de una paz sobrenatural. Había usado la sal para declarar su confianza en Dios hasta el final. La sal en los zapatos también puede ser especialmente poderosa para aquellos que están ministrando en prisiones. Un capellán de prisión me contó que pone sal en sus zapatos cada día antes de entrar a la prisión, orando que cada paso que de allí sea ungido para traer esperanza a los desesperanzados. Camino por pasillos llenos de hombres que han perdido toda esperanza, me dijo. Necesito llevar algo más que palabras bonitas. Esa sal me recuerda que llevo la presencia del Dios que puede transformar cualquier corazón. Él me contó historias increíbles de conversiones que ha visto, de hombres que han encontrado a Cristo en el lugar más improbable. Atribuye mucho de su efectividad ministerial a su dependencia consciente del poder de Dios, simbolizada por esa sal. He visto a misioneros poner sal en sus zapatos antes de entrar a países donde el cristianismo es prohibido, declarando que cada paso que den será un paso de fe valiente. Una misionera que trabajaba en un país musulmán me contó que la sal en sus zapatos se había convertido en su recordatorio diario de que era embajadora del reino de Dios. Cada día caminaba en territorio enemigo, me dijo, pero también caminaba con la autoridad del Rey de Reyes. Esa sal me recordaba que no importaba cuán hostil fuera el ambiente, yo llevaba la victoria de Cristo conmigo. Ella sirvió en ese país durante 5 años, viendo una iglesia subterránea establecida y creciendo. Nunca fue descubierta o arrestada, y atribuye su protección a la guía y protección divina que pidió cada día. La sal en los zapatos también puede ser una práctica hermosa para aquellos que están sirviendo en áreas devastadas por desastres naturales. Un equipo de ayuda me contó que todos pusieron sal en sus botas antes de entrar a una ciudad que había sido destruida por un huracán. Queríamos que cada paso que diéramos en esa devastación fuera un paso de esperanza, me dijo el líder del equipo. Esa sal nos recordaba que llevábamos la luz de Cristo a un lugar muy oscuro. Ellos no solo proporcionaron ayuda física, sino que fueron instrumentos de sanidad emocional y espiritual para muchas familias.
Varias personas se convirtieron al cristianismo durante el proceso de reconstrucción, diciendo que vieron el amor de Dios en acción a través de este equipo. Quiero hablar también sobre la sal en los zapatos como una práctica de perdón personal. He conocido personas que han puesto sal en sus zapatos mientras caminaban hacia conversaciones difíciles donde necesitaban pedir perdón por sus propios errores. Un hombre que había lastimado profundamente a su familia a través de una aventura amorosa me contó que puso sal en sus zapatos el día que decidió confesar todo y pedir perdón. Sabía que esa conversación podría terminar su matrimonio, pero también sabía que era lo correcto. Cada paso hacia mi casa esa noche era un paso hacia la verdad, me dijo. Esa sal me recordaba que Dios honra la honestidad, incluso cuando es dolorosa. La conversación fue devastadora para su esposa, y el proceso de restauración tomó años. Pero hoy tienen un matrimonio más fuerte que nunca, construido sobre una base de honestidad y perdón genuino. Esos pasos con sal en mis zapatos fueron los más difíciles de mi vida, me dijo, pero también fueron los más importantes. Me llevaron de la oscuridad a la luz. La sal en los zapatos también puede ser significativa para aquellos que están enfrentando discriminación o persecución por su fe. Una mujer que trabajaba en un ambiente muy hostil al cristianismo me contó que ponía sal en sus zapatos cada día como una declaración de que no se avergonzaba del Evangelio. Mis compañeros de trabajo se burlaban abiertamente de mi fe, me dijo. Pero esa sal me recordaba que era sal de la tierra, que tenía un propósito divino en ese lugar. Gradualmente, su testimonio silencioso pero consistente comenzó a tener impacto. Compañeros de trabajo comenzaron a buscarla para consejo durante crisis personales, y eventualmente varios de ellos entregaron sus vidas a Cristo. No prediqué sermones, me dijo, pero caminé en amor todos los días. Esa sal me recordaba que mi vida era mi sermón. He visto a personas mayores poner sal en sus zapatos cuando van a visitar a doctores para chequeos de rutina, orando que cualquier noticia que reciban sea recibida con fe y paz. Un hombre de 70 años me contó que esta práctica lo había ayudado a mantener una perspectiva eterna durante varios sustos de salud. A mi edad, cada visita al doctor puede traer noticias que cambian la vida, me dijo. Pero esa sal me recuerda que mi vida está en las manos de Dios, no en las manos de los doctores. Él ha enfrentado varios diagnósticos serios con una paz que ha testificado a su familia y doctores sobre el poder sustentador de la fe. La sal en los zapatos también puede ser una práctica poderosa para aquellos que están criando niños con necesidades especiales. Una madre de un niño autista me contó que ponía sal en sus zapatos cada mañana, orando que cada paso que diera ese día fuera guiado por paciencia divina y amor incondicional. Algunos días eran más difíciles que otros, me dijo. Pero esa sal me recordaba que Dios me había escogido específicamente para ser la madre de este niño precioso, y que Él me daría todo lo que necesitaba para ser la madre que mi hijo necesitaba. Su paciencia y dedicación han resultado en un progreso notable en su hijo, y ella se ha convertido en una fuente de esperanza para otras madres en situaciones similares. Quiero abordar también la sal en los zapatos como una práctica para aquellos que están navegando el divorcio. No para evitar el divorcio a toda costa, sino para caminar a través del proceso con gracia y dignidad. Una mujer me contó que puso sal en sus zapatos durante todo su proceso de divorcio, orando que cada decisión que tomara honrara a Dios y protegiera a sus hijos. Era una situación muy difícil, me dijo, pero sabía que la manera en que manejara el divorcio afectaría a mis hijos para el resto de sus vidas. Esa sal me recordaba que debía caminar en amor, incluso hacia un esposo que me había lastimado profundamente. Ella manejó el divorcio con tal gracia que incluso su ex esposo comentó sobre su actitud extraordinaria. Sus hijos, ahora adultos, le agradecen por protegerlos de la amargura y por modelar cómo responder a las heridas con la gracia de Dios. La sal en los zapatos también puede ser especialmente significativa para aquellos que están enfrentando la infertilidad. Una pareja que había estado tratando de concebir durante años me contó que pusieron sal en sus zapatos cada vez que iban a citas médicas relacionadas con su fertilidad. Cada paso hacia esas citas era un paso de fe, me dijo la esposa. Esa sal nos recordaba que Dios conocía nuestro deseo de ser padres, y que confiábamos en su plan perfecto para nuestras vidas. Después de años de tratamientos, finalmente concibieron y ahora tienen 2 hijos hermosos. Pero más importante, aprendieron a confiar en Dios independientemente del resultado. Esos pasos con sal en nuestros zapatos nos enseñaron que nuestra felicidad no dependía de tener hijos, me dijo el esposo. Dependía de nuestra relación con Dios. Cuando aprendimos eso, Él nos bendijo con los hijos que siempre habíamos deseado.
He visto a personas poner sal en sus zapatos antes de mudarse de regreso a sus países de origen después de vivir en el extranjero, orando que Dios use sus experiencias internacionales para su gloria en su tierra natal. Un misionero que regresaba después de 20 años en África me contó que puso sal en sus zapatos el día que caminó hacia el avión que lo llevaría de regreso a América. Había sido transformado por mis años en África, me dijo. Quería que cada paso que diera en mi país natal fuera ungido para compartir lo que había aprendido sobre la fidelidad de Dios. Él estableció una organización que apoya misioneros en África y ha inspirado a cientos de jóvenes a considerar el servicio misionero. La sal en los zapatos también puede ser una práctica hermosa para aquellos que están entrando a la jubilación. Una maestra que había enseñado durante 40 años me contó que puso sal en sus zapatos el último día que caminó hacia su salón de clases. Quería que ese último día fuera especial, me dijo. Esa sal me recordaba que había sido privilegiada de influenciar miles de vidas jóvenes, y que esa responsabilidad había sido sagrada. En su jubilación, se convirtió en tutora voluntaria y ha continuado impactando vidas, llevando la misma pasión que había tenido en el salón de clases. Quiero hablar también sobre la sal en los zapatos como una práctica para aquellos que están enfrentando cirugías mayores. Un hombre que iba a tener cirugía del corazón me contó que puso sal en sus zapatos la mañana de la operación. Sabía que podría ser la última vez que caminara con mis propias fuerzas, me dijo. Esa sal era mi declaración de que confiaba mi vida completamente en las manos de Dios. La cirugía fue exitosa, y él testifica que sintió una paz supernatural durante todo el proceso. Hoy, varios años después, todavía pone sal en sus zapatos cada aniversario de su cirugía como un recordatorio de la gracia que Dios le mostró. La sal en los zapatos también puede ser significativa para aquellos que están comenzando tratamientos para enfermedades mentales. Una mujer que había sido diagnosticada con trastorno bipolar me contó que ponía sal en sus zapatos cada vez que iba a terapia. Había mucho estigma alrededor de la enfermedad mental, me dijo, pero sabía que buscar ayuda era lo correcto. Esa sal me recordaba que Dios quería que fuera sana en todas las áreas de mi vida. Su compromiso con el tratamiento, combinado con su fe, resultó en una estabilidad que no había conocido en años. Hoy ayuda a otros que enfrentan desafíos similares. He visto a adolescentes poner sal en sus zapatos antes de conversaciones difíciles con sus padres sobre decisiones importantes de vida. Una joven que quería hablar con sus padres sobre cambiar su carrera universitaria me contó que esta práctica le dio el valor que necesitaba. Sabía que mis padres se iban a decepcionar, me dijo, pero también sabía que Dios me estaba guiando en una dirección diferente. Esa sal me recordaba que debía ser honesta sobre lo que sentía en mi corazón. La conversación fue difícil, pero eventualmente sus padres vieron la sabiduría en su decisión. Hoy está prosperando en una carrera que ama y que usa sus dones únicos. La sal en los zapatos también puede ser una práctica poderosa para aquellos que están escribiendo libros o creando arte que quieren que honre a Dios. Un escritor me contó que ponía sal en sus zapatos cada mañana antes de sentarse a escribir. Quería que cada palabra que escribiera fuera ungida, me dijo. Esa sal me recordaba que no estaba escribiendo para mi propia gloria, sino para tocar vidas para la eternidad. Su libro se convirtió en un bestseller y ha impactado miles de vidas. Él atribuye su éxito no solo a su talento, sino a su dependencia diaria del Espíritu Santo. Quiero concluir con algo muy importante, mis queridos. La sal en los zapatos es hermosa, es poderosa, pero nunca debe reemplazar una relación genuina con Dios. Es un símbolo, un recordatorio, un punto de contacto, pero la verdadera fuente de poder es nuestra fe en Jesucristo. He visto a personas que se vuelven tan enfocadas en la práctica que olvidan el propósito. La sal sin fe es solo sal. La sal sin amor es solo sal. La sal sin una relación genuina con Dios es solo sal. Pero cuando combinamos la sal con fe genuina, con amor verdadero, con una relación real con el Dios viviente, entonces se convierte en algo hermoso. Se convierte en un recordatorio constante de que somos sal de la tierra, de que cada paso que damos puede estar ungido por el poder del Altísimo. Así que, queridos míos, si sienten en sus corazones que Dios los está llamando a esta práctica, háganlo con fe. Háganlo con amor. Háganlo con la comprensión de que no es la sal lo que tiene poder, sino el Dios a quien servimos. Que cada paso que den sea un paso de fe. Que cada lugar donde pongan sus pies sea un lugar donde el reino de Dios puede manifestarse. Que caminen como aquellos que anuncian buenas nuevas, como aquellos que llevan la paz del Príncipe de Paz. Y recuerden siempre, amados, que ustedes son sal de la tierra.
No porque pongan sal en sus zapatos, sino porque Cristo vive en ustedes. Que esa sal física sea simplemente un recordatorio de la sal espiritual que ya son. Caminen en fe, queridos. Caminen en amor. Caminen en la confianza de que el Dios que ha prometido dirigir sus pasos es fiel para cumplir su palabra. Y que cada paso que den en esta vida los acerque más a Él y los prepare para esa caminata eterna en calles de oro. Que Dios los bendiga, mis queridos. Que Él ordene sus pasos y haga que sus senderos sean rectos. Y que la sal en sus zapatos sea siempre un recordatorio del amor infinito y el poder ilimitado del Dios que los ama con amor eterno. Amén y amén.